Perfecto. O sea, los edemas que tenemos que saber son el cardíaco, el hepático, el renal. Me imagino que el inflamatorio. ¿El resto lo vemos o porque hay venoso, alérgico y... Perfecto. Sí, míralo. No, a ver, lo que más toman son los que hemos visto ayer. O sea, realmente son los que más toman. Igual, a ver, el inflamatorio y el alérgico son casi iguales. La única diferencia es que el alérgico no duele y puede tener placas eritematodas, puede tener placas pruriginosas, o sea, mucha picazón, etcétera. Y el inflamatorio sí duele, poner y tiene toda la tetra de Celso. Y ambos se dan por la vasodilatación, o sea, por la alteración del tercer factor que era la semipermeabilidad. El venoso podés saber que te puede dar, no sé, por una trombosis venosa profunda y te puede dar un edema más bien localizado, digamos. Pueden tener una idea como más a grandes rasgos. Yo no he visto que los tomen, los que más toman son los que hemos visto ayer. Si ustedes se ponen a ver exámenes, que lo tienen que hacer sí o sí, no se negocia, y ven que han tomado alguno, listo, se lo estudian, ¿sí? Ah, buenísimo, gracias. No me quiero hacer responsable, digamos, hemos visto los que más toman, digamos, pero fíjense si los han preguntado o no ustedes. Yo no los vi. Si los encuentran, los estudian. ¿Meta? Bien. De 10. ¿Alguna otra duda? El resto, vamos bien. Ictericia es súper importante, por ahí creo que es el tema de generalidades que más cuesta. ¿Quedó claro? Sí, todo bien. ¿Todo bien, Pía? Bien. ¿El resto? Sí, todo bien. De 10 está. Todo bien, vamos bien entonces, excelente. Bueno, la idea de hoy es ver cianosis y ver algo de fiebre. Fiebre va a ser la primera, bueno, no la primera clase, la segunda clase que voy a dar fiebre, porque era un tema que no venían tomando hasta la mesa pasada en diciembre, que han tomado y han clavado a los alumnos por no saber síndrome febril prolongado. Lo vamos a incorporar. No son muchas preguntas, o sea, básicamente ha sido esa la pregunta que han hecho. Pero bueno, para no jugarnos, los vamos a ver. Son fotos, cianosis, por ahí si prestan lo van a entender de una el concepto. ¿Se está cortando o es solamente a mí? No, sí, se está cortando. Y se corta. Hola, hola. Ahí se escucha, chicos. Sí, ahí sí. Está. Bueno, no, estoy con el Wi-Fi. Bueno, si se corta una vez más, me avisan por el grupo de WhatsApp y yo lo pongo mis datos directamente para que no se haga tan denso. ¿Meta? Bueno. Bien, me avisan cualquier cosa. Genial. ¿Dónde me quedé? ¿En dónde se cortó? Estabas hablando de la pregunta de síndrome febril prolongado. Ah, bueno, eso sí. Así que lo vamos a ver ese tema hoy. Otra cosa, les pasé el power de aparato respiratorio. Les decía que perdón, que se los tenía que haber pasado ayer para que empiecen ayer a la tarde a verlos. Y la verdad tenía un día de locos, así que sorry, mala mía. Pero bueno, ya lo tienen. Si se sientan hoy a la tarde, lo terminan de una. Y mi idea era mañana ver generalmente lo que más les cuesta de lo que es semiología respiratoria, o sea, inspección, palpación, percusión y auscultación. Mi idea era ver auscultación, que por ahí los ruidos son los que más les cuesta. Es una clase que, o sea, el tema es medio largo. Si me decís, no, vamos a demorar 1 hora y cuarto, por ejemplo. Y yo quería en esa misma clase empezar a darle algo de síndromes pulmonares. Les quería preguntar lo siguiente. Para que no lo hagamos tan extensa la clase, ¿qué opinan si vemos lo que es síndromes, o sea, la semiología, todo lo que es auscultación de respiratorio, y les paso 1 o 2 síndromes para que los vean por aparte ustedes a la tarde?
cosa de que no nos atrasemos, pero tampoco tengamos una clase de 2 horas. No sé si les parece bien, o si ustedes me dicen, no, la verdad que lo que es auscultación respiratoria no nos cuesta para nada, pasamos directamente de lleno a lo que es síndromes pulmonares. ¿Qué prefieren? Yo creo que entre más veamos acá, mejor. Ok, ok. ¿El resto? ¿Quieren que veamos auscultación o pasemos directamente, vemos auscultación y les paso algo de los síndromes grabados, o vemos directamente los síndromes? Para mí, digamos, cualquiera de los está bien, nada más que ocultación me parece que es como más importante. No sé si te piden mucho en el examen final. Y es lo que vas a decir si te toman neumonía, porque vos cuando hablé de neumonía tenés que hablar de todo. Inspección, palpación, percusión y auscultación, digamos. Claro. Su ocultación, entonces sí me gustaría verla, por lo menos. No sé, los síndromes capaz que lo podemos ver después o con un video o cosas así. Claro, el lunes sí íbamos a tener clase de síndromes, pero el tema es que con una clase no me alcanza a darles todo. Entonces yo decía, pasarles, por ejemplo, no sé, EPOC y asma grabado, que por ahí es lo obstructivo que toman, y ya el lunes ver neumonía, síndrome cavitario, atelectasia, neumotórax. ¿Les parece? Sí, estaría bien. Sí. Perfecto, hago sí, Malena sí, el resto, opinen, Sí, opinen. también. Sí, Perfecto, Fer. Juli, bien. Bueno, hacemos así, pero porfis vean la clase, ¿no? No me hagan que les pase grabada y después no la vean. Vean la clase grabada, aprovechen, es lo mismo. Es más, la pueden poner en pausa y la van copiando y haciendo todo lo que ustedes quieran. ¿Meta? ¿Hacemos así? Sí. Listo, perfecto. Arranquemos entonces con cianosis, chicos. Cualquier duda o si no se escucha, me paran, ¿sí? Vamos a empezar a grabar. Bien, ahora presentamos. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bien, excelente. Bueno, chicos, arranquemos entonces con cianosis. Es bastante parecido a ictericia, que vimos. Es parecido, pero de otro color. Así que bueno, no creo que sea tan difícil y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, así también nos queda tiempo para ver fiebre. Bueno, empecemos definiendo primero, ¿sí? Definamos cianosis. Y bueno, y definamos primero. La definición sería coloración azulada de piel y mucosas ocasionada por un aumento de la hemoglobina reducida, ya vamos a ver qué es, mayor a 5 miligramos por ciento, ¿sí? A nivel arterial. Esta es la definición. Entonces, fíjense que es bastante parecida a lo que es ictericia, ¿sí? Vamos marcando. Coloración azulada de piel y mucosas, abarca ambas, igual que la ictericia, y que se produce por un aumento de lo que es la hemoglobina reducida, que ya vamos a ver quién es, cuando supera los 5 miligramos por ciento, ¿sí? Y una última aclaración que se da a nivel capilar, es decir, esta molécula, esta hemoglobina reducida, tiene que estar aumentada por arriba de este valor, ¿sí? Pero en un sector en especial dentro de lo que son los vasos sanguíneos, que es a nivel arterial, ¿sí? Es bien parecida a ictericia. Coloración azulada, ¿sí? De piel y mucosas, que se produce por un aumento de la hemoglobina reducida mayor a 5 miligramos por ciento, ¿sí? Es el... No sé si me llegó una solicitud. Isa, disculpa, una duda. En Sí.
En el libro dice que es a nivel capilar. Está bien, es lo mismo. Sí, 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 puede ser a Ah, nivel ok. capilar o a nivel arterial. Sí, 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 puede ser. Yo lo vi también que lo dieron en la cátedra también como arterial, pero puede ser capilar. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ya les voy a Listo, mostrar por gracias. qué. No, de nada. Entonces, veamos qué es esto de, bueno, fíjense que la unidad es la misma que la de ictericia, ¿sí? Miligramos por ciento, que es lo mismo que decir miligramos por decilitro. Porfa, no se confundan, chicos, con lo que es gramos, litros, mililitros. No metan la pata, porque es un error muy común y que se terminan arruinando la definición por una unidad. Es noticia. Miligramos por ciento, miligramos por decilitro, ¿sí? Cuando era ictericia, hablábamos de que el umbral de ictericia era 2, ¿se acuerdan? Hablábamos de una bilirrubina, ¿sí? Que se aumentaba y superaba lo que era su umbral, a partir del cual yo ya puedo ver esa coloración amarillenta, que era 2 miligramos por ciento. En cianosis también tenemos un umbral para que se vean todas lo que es mucosas y piel azuladas, pero es 5 miligramos por ciento, ¿sí? Es un poquito más y mantiene la misma unidad. Vayan tratando de unificar, así se vayan como grabando y no se hagan lío, ¿sí? Bien, perfecto. Veamos un Isa, poquito qué es este. Diga, sí. perdón, re molesta, pero es que justo en el libro dice que es gramos por ciento. ¿Eso también está mal en el libro? No, eso está mal, es miligramos. Buenísimo. ¿En qué libro? ¿En el Tomás? Sí, en el Tomás y en el apunte de Sánchez No, es también miligramos está. por ciento. Ay, ¿cómo? Perdón, no escucho nada. ¿Me repetís a vos? En el apunte de Sánchez también está igual. Como 5 gramos, Sí. no miligramos. Bueno, yo me voy a fijar a tarde, me voy a fijar en lo que dice la teórica de YouTube, puede ser. O así las ponían en la pandemia. Se te No, está me parece un cortando de montón. vuelta, Isa. Sí. A ver, ahí activo los datos. Esperen un ratito. Hola, hola. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, de 10. Perdón, perdón. Cualquier cosa me vuelven a avisar. Escuchen, hagamos una cosa. Yo me voy a fijar. Hagamos eso, me fijo y les mando por el grupo. ¿Quieren? ¿Les parece? Sí. Denme un segundo. Pasamos esto para acá. Hablamos de que es a nivel arterial por lo siguiente.
hagamos lo que sería, o sea, la circulación normal en una persona sana. O sea, no estamos hablando de cianosis, ¿sí? Lo normal. Ustedes tienen un extremo arterial, ¿sí? Tienen un extremo capilar, lo hagamos con verde, y tienen un extremo venoso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lo que es hemoglobina reducida, podemos llamarla también como desoxihemoglobina, que vendría a ser lo mismo que decir una hemoglobina está circulando solita por... Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí se escucha, chicos? Sí, ahí Sí. sí, por momentos no. A ver, esperen, me voy a cambiar de lugar porque ya me parece que no es el Wi-Fi ni los datos. Mil perdones, esperen. No hay drama. A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bueno, mil perdones, cualquier cosa que se vuelve a cortar me avisan. Ya me cambié de lugar, no se debería volver a cortar. Sorry. Seguimos, voy presentando. Ahí sí se ve, ¿verdad? Estoy presentando. Sí. Bueno, entonces les decía, hablamos de una hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, que es la que no tiene oxígeno, no tiene moléculas de oxígeno unidas a ella, ¿sí? Va viajando solita por la sangre. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hay una hemoglobina, que es la que está unida al oxígeno, que se llama hemoglobina oxigenada, valga la redundancia, que sí tiene moléculas de oxígeno unidas. Y lo normal es que en este recorrido que van siguiendo estas moléculas en los vasos sanguíneos, se encuentren en los distintos extremos con diferentes porcentajes. Nosotros tenemos un extremo arterial y tenemos un extremo venoso, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el extremo arterial, lo normal sería que toda la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Que está viajando por este extremo, predomine lo que es la hemoglobina oxigenada. O sea, yo debería tener, acá vamos a tener hemoglobina oxigenada, acá también vamos a tener hemoglobina oxigenada, y vamos a dibujar la hemoglobina reducida, ¿sí? Lo normal sería que yo en el extremo arterial tenga casi un 90% de hemoglobina oxigenada, ¿sí? O sea, la mayoría de la hemoglobina que se encuentra en el extremo arterial, que está circulando, pasando a través de las arterias, está casi totalmente unida a oxígeno. El 90% tiene oxígeno unido, ¿sí? Solo un 10%, por decirlo así, viaja solita como hemoglobina reducida, sin oxígeno unido, ¿sí? Solo un 10%. Esto sería así. Ahora, cuando llegamos a los capilares, ustedes saben que ahí es cuando se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? O sea, acá empezamos a soltar todo lo que sería el oxígeno para mandarle el oxígeno hacia los tejidos y que todas las células se oxigenen, ¿sí? Yo suelto el oxígeno, mando el oxígeno que venía unido a mi molécula de hemoglobina hacia los tejidos y cuando llego al extremo venoso, claramente voy a pasar a tener más que nada lo que vendría a ser la hemoglobina reducida, ¿sí? Porque yo ya perdí el oxígeno, yo ya lo solté, lo mandé hacia los tejidos. Entonces en el extremo venoso casi no tengo oxígeno y pasa a predominar en un 90% la hemoglobina reducida, ¿sí? Eso sería lo normal y tengo muy poquitita hemoglobina oxigenada, casi ni tengo. ¿Ven que es como lo opuesto? Esto es lo normal, es como lo opuesto. ¿Se entienden los dos conceptos? Sí, ¿El resto sí? Sí. Sí. Sí, Bien, perfecto. Entonces, esto es lo normal. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene cianosis, estamos hablando de que tiene un exceso de hemoglobina reducida, es decir, tiene mucha hemoglobina que no tiene oxígeno unido, ¿sí? Hemoglobina sin oxígeno en su extremo arterial,
¿sí? O sea, en la cianosis pasa algo patológico, que es que esta hemoglobina pasa a ser un montón, ¿sí? Y eso no es normal, porque lo normal es que yo tenga mucha hemoglobina oxigenada en la arteria, para que cuando llegue al capilar tenga oxígeno para soltar y mandarle a todos mis tejidos, ¿sí? Esto ya es patológico y se dice que cuando predomina en el extremo arterial la hemoglobina reducida, ¿sí? Y supera una cierta cantidad, que es lo que nosotros decíamos 5 miligramos, 5 gramos por ciento, ¿sí? Ahí ya estamos en presencia de cianosis, ¿sí? ¿Alguien se está intentando unir, chicos? ¿Puede ser o no? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí, pero no sé yo, por ejemplo. Ah, bueno, si no mandarán por el grupo. Bueno, ¿se entiende entonces lo que estamos hablando? Cuando esta hemoglobina reducida que no tiene oxígeno aumenta en el sector de la arteria, ya voy a tener una cianosis, porque eso no es normal. Sí, yo puedo, lo normal sería que yo tenga mucha hemoglobina reducida o desoxihemoglobina sin oxígeno ya en la vena, ¿sí? Pero porque ya yo ya entregué todo el oxígeno a mis tejidos. Entonces en la vena estaría bien, no pasa nada. Por eso yo cuando defino la cianosis aclaro que se produce por un aumento de la hemoglobina reducida en el extremo arterial, que ahí no debería tener mucha hemoglobina reducida. Debería tener mucho oxígeno, hemoglobina oxigenada, ¿sí? Por eso es la definición y por eso se aclara que es a nivel arterial o capilar, es medio lo mismo, ¿sí? Pero ya una vez que pasa el capilar, ya no tengo oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien, perfecto. De 10. Entonces, eso es cianosis. Y acuérdense, compromete piel y mucosas, ¿sí? ¿Dónde voy a buscar yo principalmente la cianosis? La voy a buscar en todo lo que es la mucosa labial, el ala de la nariz, ¿sí? Los lóbulos de la oreja, las puntas de los dedos, ¿sí? Son todo lo que se llaman zonas acras. Las zonas acras son las zonas más distales del cuerpo, ¿sí? En esas zonas distales del cuerpo es donde se manifiesta inicialmente o se nota mucho más la cianosis, ¿sí? Son las zonas acras. Bien, perfecto. Ahora veamos, nosotros vamos a poder clasificar a nuestra cianosis según el mecanismo por el cual se produce en 3 tipos de cianosis, ¿sí? Digamos. Vamos a clasificar entonces la cianosis en una cianosis central, en una cianosis periférica y en una cianosis mixta. Y para que esto se entienda, lo vamos a ver con un esquemita, ¿sí? Nosotros vamos a tener acá nuestros pulmones, ¿sí? Vamos a tener el corazón, y acá vamos a tener un tejido, es decir, un conjunto de células, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cianosis central, estamos haciendo referencia básicamente a que el problema es que entra poco oxígeno a mi cuerpo, ¿sí? Yo tengo poco oxígeno en mi cuerpo en general, ¿sí? Acuérdense de eso, es como lo clave, entra poco oxígeno. ¿Y quiénes son los encargados de captar el oxígeno, chicos? Los alveolos. Los alveolos, muy bien, es decir, los pulmones, ¿sí? Los pulmones son los que se encargan de inspirar, captar el oxígeno, ¿sí? Todo el oxígeno necesario que nosotros utilizamos, y luego de que es captado, llega al corazón, y el corazón es el que se encarga a través de la arteria aorta, ¿sí? Y de la pulmonar, de distribuir todo este oxígeno hacia los tejidos. Ese es el recorrido normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cianosis central, hablamos de que hay algún problema en mi función de captar y agarrar e introducir al organismo el oxígeno. Podemos hablar, por ejemplo, de un problema pulmonar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una neumonía, no sé, una neumonía bilateral, tengo con múltiples focos, es decir, no es una neumonía cualquiera, ¿sí?
No es que yo porque tenga neumonía voy a estar cianótico, tiene que ser como un cuadro grave, por eso se los represento así. Si yo tengo muy enfermos mis pulmones, estos pulmones que son los encargados de captar el oxígeno no van a poder captarlo, ¿sí? Entonces, el oxígeno que va a entrar va a ser poco, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen que incorporar por cada inspiración 100 moléculas de oxígeno, ¿sí? Para mandarle 100 moléculas de oxígeno hasta el corazón y del corazón a los tejidos, ¿sí? Si mis pulmones están enfermos, no van a poder captar eso, van a captar mucho menos. Hagan de cuenta que en vez de 100, captan 30 moléculas de oxígeno. Entonces ya de entrada, esto llega al corazón, pero en mucha menor cantidad, ¿sí? Llega poquito oxígeno. Entonces, desde el corazón va a salir hacia los tejidos en poca cantidad. ¿Se entiende cuál es el problema? Que el problema es que entra poco oxígeno, mi corazón funciona bien, circula, llega a los tejidos, le da lo que le tiene que dar, pero en ese momento, cuando intenta mandarle, tiene poco oxígeno para darle, ¿sí? Por ejemplo, en esto que sería una neumonía muy complicada, multifocal, bilateral. Puede ser también, por ejemplo, hagamos de cuenta, por un cuerpo extraño, ¿sí? Yo tengo acá lo que es la tráquea, se divide luego en los dos bronquios, pero si yo tengo a este nivel un cuerpo extraño, obviamente no va a poder entrar nada de aire, ¿sí? Mi vía aérea está obstruida, no entra nada de aire. Si el oxígeno, si el aire no logra pasar, obviamente después no voy a poder llevar eso al corazón y que el corazón lo distribuya, ¿sí? O lo mismo puede pasar en un paciente que tiene POC, ¿sí? Que tiene otra enfermedad pulmonar, ¿sí? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que tiene fibrosis, tiene fibrosado los pulmones. En todas esas situaciones, mis pulmones no captan la cantidad necesaria de oxígeno, ¿sí? Tengo mucha menor saturación de oxígeno en la sangre, ¿sí? Porque entró menos oxígeno de lo normal. Y a partir de ahí, le mando menos oxígeno a mis tejidos que no les es suficiente, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, puede ser un cuerpo extraño, puede ser un EPOC, puede ser un pulmón fibrosado, puede ser también un derrame pleural severo, chicos, ¿sí? Ustedes imagínense, tienen las pleuras que rodean a los pulmones, ¿sí? Cuando mi pulmón inspira, se expande, necesita expandirse, aumentar su tamaño. Si yo tengo agua que está comprimiendo a mis pulmones y no permito que se expandan, no logro captar oxígeno, o voy a captar, pero muy poquitito, porque esa mecánica de expandirse está alterada, ¿sí? Entonces pasa, pero muy poquitito oxígeno. Y eso después va a ir hacia los tejidos y va a ser insuficiente, va a ser poco, ¿sí? Voy a tener poquita hemoglobina oxigenada porque no entró el oxígeno necesario y pasa a predominar la hemoglobina reducida, que es la hemoglobina responsable de la cianosis, de la coloración azulada, ¿sí? Por ejemplo, es en un derrame pleural, pero lo mismo pasa en un paciente que tiene fibrosado los pulmones, o sea, está todo su parénquima, sus alvéolos están dañados, ¿sí? Entonces, cuando yo intento agarrar el oxígeno y hacer el intercambio, ¿sí? Tengo tan dañado mi pulmón que no lo logra captar, ¿sí? No logra agarrar todo ese oxígeno y mandarlo hacia la sangre. Va a pasar muy poquitito oxígeno. Ese poquito oxígeno que pasa hacia la sangre es como que no llega a formar toda la cantidad de hemoglobina oxigenada que yo necesito. Entonces, cuando le pase al corazón y el corazón vaya hacia todos los tejidos, va a ser insuficiente. Vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, eso. Sí, Sí, perfecto. ¿El resto, vamos bien? Sí, Bueno, bien, de 10, ¿sí? Eso es un ejemplo. Puede ser un EPOC, puede ser un pulmón fibrosado, puede ser un cuerpo extraño que no deja que el aire pase, obviamente no llega oxígeno. Puede ser, bueno, un paciente que tuvo un traumatismo, se fracturó las costillas, se perfora un pulmón, obviamente es un pulmón que no va a estar funcionando correctamente, tiene su mecánica alterada, ¿sí? Puede ser también, por ejemplo, una parálisis del nervio frénico. El nervio frénico es el encargado de inervar el diafragma, ¿sí? Que es el músculo respiratorio principal. Si mi diafragma no funciona correctamente, mis pulmones no pueden cumplir con su función de expansión para agarrar todo el aire. Entonces, de vuelta caigo en lo mismo, capto poquito oxígeno, le mando
poco oxígeno a la sangre, de la sangre en el corazón pasa poco oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, tengo poca hemoglobina oxigenada porque no le llegó el oxígeno necesario, ¿sí? Por cualquiera de estas situaciones que nombramos, y pasa a predominar la hemoglobina reducida, que es la responsable de mi cianosis, ¿sí? Eso pasa en lo que es cianosis central, ¿sí? Piensen en todas las patologías pulmonares que a ustedes se les ocurren, ¿sí? Y de la vía aérea también, un derrame pleural también, el asma también puede ser porque tengo broncoconstricción. Si yo disminuyo el diámetro de mis bronquios, obviamente va a entrar menos aire, entra menos oxígeno, ¿sí? Pasa lo mismo en todos los casos, eso es cianosis central, entra poco oxígeno. Ahora, cuando nosotros hablamos de cianosis periférica, aguántenme, voy a borrar esto. Borremos. Cuando nosotros hablamos de cianosis periférica, el problema está, como su nombre le indica, en la periferia, ¿sí? Hay algo en la Isa, no circulación estás periférica. presentando, ¿no? Por si acaso. Ah, perdón, menos mal. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Menos mal que me han dicho. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ahora, cuando hablamos de cianosis periférica, vamos a ver que el problema está en la periferia, como les decía, ¿sí? Hay un problema en la circulación periférica. Puede ser, por ejemplo, veamos el caso más importante, que más toman y que más se confunden, que es la insuficiencia cardíaca, que es lo que es cardíaca, hablamos de un corazón que es insuficiente. Me voy a volver a apuntar a mí. Después lo escribo, les va a quedar todo anotado, ¿sí? Hablemos de un corazón insuficiente. Este corazón insuficiente no puede hacer su sístole y diástole normalmente. No se contrae ni se dilata correctamente, ¿sí? Es insuficiente. Nosotros durante la diástole sabemos que lo que pasa es el llenado del corazón. Toda la sangre que está en los vasos vuelve a través de las venas y se vacía en el corazón. Si mi corazón es insuficiente y no puede dilatarse totalmente, hacer una diástole adecuada, esta sangre no va a poder retornar, no puede volver hacia el corazón. Entonces se comienza a acumular hacia atrás y se produce lo que yo les había dicho ayer, un éxtasis, ¿sí? Éxtasis es decir que la sangre se queda como estancada, se queda quieta, atrapada en los vasos sanguíneos porque no hay una buena circulación, mi corazón no bombea correctamente, ¿sí? Entonces hay un éxtasis sanguíneo, se queda estancado. Cuando esta sangre se queda quieta, atrapada en los vasos sanguíneos, hay nomás mis tejidos vivos, pillos, siempre tratan de tener todas las reservas para ello, agarran y dicen, bueno, voy a sacar todo el oxígeno. Si se está quedando acá mi glóbulo rojo con un montón de hemoglobina oxigenada, yo le voy a sacar todo lo que pueda. Entonces sacan todo oxígeno. Al sacar tanto oxígeno, indirectamente están formando mucha hemoglobina reducida, ¿verdad? Porque la hemoglobina reducida se forma cuando ya me quedo sin oxígeno, ¿sí? Entonces, esa hemoglobina reducida aumenta porque los tejidos le sacan mucho oxígeno además por el mismo éxtasis sanguíneo, ¿sí? Y van a ver que también no solo le sacan lo que sería el oxígeno, sino también que le sacan el calor, ¿sí? Le sacan todo el calor, se llevan el calor los tejidos y después ese calor se pierde, se disipa. Entonces va a ser un paciente cianótico, ¿sí? Va a estar a su lado, que si yo lo toco, lo palpo, voy a ver que es frío, tiene una temperatura disminuida en la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tejidos le sacan todos. Como se queda quieta la sangre, hay un éxtasis periférico en todos los vasos, le sacan de más, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien, perfecto. Eso es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Acuérdense, mi corazón no funciona bien, entonces no tiene ni buena sístole ni buena diástole. Lo que pasa es que el retorno venoso falla, no vuelve la sangre hacia el corazón, se comienza a quedar hacia atrás, estancada en las venas y se forma una éxtasis sanguínea. Y ahí los tejidos se avivan y le sacan todo el oxígeno y terminan dando una cianosis, ¿sí?
Eso puede ser también en lo que hablamos ayer, un taponamiento cardíaco, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Acá no es una insuficiencia, o sea, no es mi corazón el que está fallando, sino que mi pericardio se llenó de líquido, ¿sí? El taponamiento cardíaco es lo mismo que un derrame pericárdico, pero en mucha mayor cantidad, ¿sí? Es cuando supera los 300 mililitros de líquido en el interior del pericardio. Entonces, es lo mismo que hablábamos recién con el derrame. Si yo tengo un montón de líquido que rodea mi corazón y mi corazón no puede hacer diástole porque el líquido lo está apretando, no puede distenderse, pasa lo mismo, se queda la sangre atrás, no hay retorno venoso, se genera el éxtasis sanguíneo y los tejidos le roban demasiado oxígeno, ¿sí? O puede ser también, ¿en qué podríamos hablar? Puede ser también, bueno, lo que se habla acá también es la poliglobulia. Ya la vamos a ver, les voy anotando lo que hemos dicho. Porque la poliglobulia puede dar dos tipos de cianosis, ¿sí? Se entiende lo de la cianosis periférica, el problema está en la periferia, ¿sí? Porque los tejidos, por el éxtasis sanguíneo, le roban oxígeno de más. ¿Se entiende el concepto? Sí. Perfecto, ¿sí? ¿El resto sí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces nosotros hablamos de que viene el oxígeno que tiene que entrar, ¿sí? Viene el oxígeno, entra, o sea, entra correctamente, está perfecto. Llega al corazón, llega perfectamente, pero cuando el corazón lo tiene que mandar, ¿sí? Hacia los tejidos y después que esto vuelva, no se puede. ¿Por qué? Porque tengo un corazón insuficiente, enfermo. No hace sístole, no hace diástole, la sangre no puede volver y se genera este éxtasis sanguíneo, ¿sí? Queda quieta la sangre en el interior de los vasos, queda como estancada, quietita, ¿sí? Y ahí le roban y le roban y le roban oxígeno a los tejidos, ¿sí? Ahora, por último, ¿qué es la cianosis mixta? La cianosis mixta, como su nombre lo indica, implica ambos mecanismos, un tipo de mecanismo central y un tipo de mecanismo periférico. Y el claro ejemplo de esta cianosis mixta es lo que nosotros conocemos como el cor pulmonale crónico, ¿sí? Entonces, cianosis mixta, tenemos lo que es el cor pulmonale, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa un corazón que se daña a causa de un pulmón que está enfermo, ¿sí? Mi corazón se va a dañar porque tengo un pulmón que está enfermo, ¿sí? Entonces, voy a terminar con una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ocasionada por un pulmón enfermo, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, es decir, tiene totalmente alterado la arquitectura y los tejidos de su pulmón, tiene una fibrosis pulmonar, ¿qué tiene que hacer el corazón? El corazón tiene que intentar vencer la resistencia que produce esta fibrosis para mandarle la sangre hacia los pulmones, ¿sí? Al intentar hacer tanta fuerza para mandarle la sangre hacia este pulmón que está fibrosado, se termina agotando, ¿sí? Pasa un par de tiempo en el cual logra hacerlo, pero luego de meses, ¿sí? Se agota y termina siendo insuficiente, ¿sí? Entonces, a causa de que tengo un pulmón fibrosado, yo obligo a mi corazón a hacer demasiada fuerza, que bombee con mucha fuerza para poder mandarle la sangre a los pulmones y se termina volviendo insuficiente, ¿sí? Es un corazón que se daña a causa de pulmones que están enfermos, ¿sí? Y ahí tengo los dos mecanismos. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo un pulmón enfermo, estoy hablando de qué tipo de cianosis. ¿Qué pasa si yo tengo pulmones enfermos? Tengo cianosis de tipo central. Exacto. ¿Por qué cianosis de tipo central? Porque entra menor oxígeno al organismo. Exacto, tengo menor saturación de oxígeno, ¿verdad? Mi hemoglobina, en vez de estar, ustedes fíjense, cuando nosotros hablamos de saturación estamos queriendo decir esto más o menos para que se represente.
Estamos queriendo decir que mi hemoglobina está llena de moléculas de oxígeno unidas a ella. Es como una saturación de casi el 100% lo que nosotros tenemos normalmente, ¿sí? Pero ahora, si mi pulmón está enfermo y capta poquito oxígeno, voy a pasar a tener una hemoglobina que en vez de tener el 100% de saturación, va a tener tal vez un 60%, tiene muchas menos moléculas de oxígeno unidas a ella, ¿sí? Disminuye la saturación de la hemoglobina, disminuye la saturación de oxígeno porque entró menos oxígeno. Eso es la cianosis central, por un pulmón enfermo o por un cuerpo extraño en la vía aérea, por una fibrosis, por un derrame pleural, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, este pulmón enfermo que a mí me originó la cianosis central, me va a terminar dando a mí un corazón insuficiente. Obliga mucho a mi corazón a contraerse con demasiada fuerza y termina dando un corazón insuficiente. Cuando yo tengo insuficiencia cardíaca, ¿qué tipo de cianosis tengo? Periférica. Periférica. ¿Por qué periférica? Porque el corazón no está pudiendo bombear la sangre. No puede realizar bien la diástole y la sístole. Perfecto. Y si yo no genero una buena diástole y sístole, ¿qué pasa con la sangre? Se estanca y vuelve y se produce la éstasis. Eso, se produce la éstasis sanguínea. Excelente. Y cuando se queda en éstasis sanguínea, se queda quietita la sangre en los vasos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los tejidos? Empiezan a tomar el oxígeno y la temperatura. Entonces va a aumentar la hemoglobina reducida. Excelente, de 10. Excelente, excelente, excelente. Eso quería que me digan, de 10, ¿sí? Tengo un problema en el corazón que me genera éstasis sanguíneo, ¿sí? El problema está en la periferia. Yo tengo éstasis sanguíneo en mis vasos, ¿sí? Cianosis periférica, el problema está en la periferia. Tengo éstasis sanguínea. La sangre está quietita en los vasos y los tejidos pillos empiezan a robarle todo el oxígeno y formo demasiada hemoglobina reducida. Por eso mi paciente va a estar azul. Excelente, ¿sí? Entonces, fíjense que en esto que hablamos nosotros, el cor pulmonae, termino teniendo ambos tipos de cianosis. Culpa de mi enfermedad pulmonar, tuve una cianosis central. Y este pulmón terminó dañando y afectando mi corazón. Entonces, también tuve acá, puse mal, una cianosis periférica, ¿sí? Es mixta porque tengo ambos tipos de cianosis. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, excelente, de 10, ¿sí? Acuérdense, chicos, hablamos del umbral de cianosis, que era el número 5. Ya me voy a fijar bien si es miligramos, gramos, ¿sí? Pero acuérdense, este concepto es lo mismo que en ictericia. Tienen un umbral y también tenemos lo que es la pseudocianosis, ¿sí? Esta pseudocianosis es lo mismo que la pseudoictericia, pero obviamente de color azul. Acá tengo la piel azulada, no están comprometidas las mucosas. Si yo veo las manos de mi paciente azules, pero después me pongo a verificar su mucosa labial y tiene su coloración conservada, ya puedo sospechar de que no es una cianosis, sino de que es una pseudocianosis, ¿sí? Y la pseudocianosis se ocasiona por compuestos diferentes, ¿sí? No es la hemoglobina reducida la que me genera la pseudocianosis, son otros compuestos, ¿sí? No tiene nada que ver con la hemoglobina reducida, ¿sí? No tiene que ver con la hemoglobina reducida, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, acá, la methemoglobina, que es otro tipo de hemoglobina que no nos importa, solo sepan que es una hemoglobina que está alterada, ¿sí? Cuando yo me intoxico con algunos medicamentos o alguna sustancia, altero la estructura de mi molécula de hemoglobina normal y doy esta methemoglobina, ¿sí? Y eso me puede generar la pseudocianosis, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta yo de que es una pseudocianosis? Porque tengo una maniobra que se llama la digitopresión. Les explico esto. Digitopresión. Yo voy a ir hacia mí. Por ejemplo, llega mi paciente y veo que tiene las puntas de los dedos azules, ¿sí? Perfecto. Hablo su mucosa labial, me fijo y tiene la coloración conservada. Entonces yo ya ahí empiezo a sospechar de que no es cianosis. El problema no es la hemoglobina reducida, es otra cosa.
¿Cómo puedo verificar eso? Hacer una digitopresión en la zona que yo estoy viendo azulada. Si yo aprieto con el dedo, el otro dedo que yo lo veo azulado, y mantengo por un rato y luego suelto y veo que eso recupera su coloración, estoy hablando de una digitopresión positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la maniobra? Comprimo, yo tengo un dedo azulado, comprimo en la zona azulada por 1 o 2 segundos y luego suelto. Si cuando yo suelto veo que este dedo recuperó su coloración normal, o sea, ya no está azul, estoy hablando de una digitopresión positiva, ¿sí? Y eso me indica cianosis, ¿sí? Me indica cianosis de verdad, es hemoglobina reducida. Ahora, si yo comprimo, suelto y sigue estando azulado mi dedo, es una digitopresión negativa. En la pseudocianosis, la maniobra es negativa, digitopresión negativa. Sigue azulado, no recupera un color normal. Y así yo puedo diferenciar entre una cianosis, que tiene digitopresión positiva, recupera el color de piel normal, o una pseudocianosis, que tiene digitopresión negativa, se sigue manteniendo el color azul. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, perfecto, excelente. Ahora sigamos, les quiero dar un par de ejemplos nada más. A ver, esperen, voy a presentarles. Les quiero dar un par de ejemplos. Ejemplos de cada una de las cianosis, ¿sí? Entonces, veamos la cianosis central. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes? ¿Qué se les ocurre? Patologías que me den cianosis de causa central. Neumonía, Derrame Excel- pleural, Perfecto, neumonía, un EPOC, derrame fibrosis, pleural severo. ¿Qué más? EPOC, EPOC, perfecto. ¿Qué más? Neumotórax. Una parálisis del diafragma. Perfecto, neumotórax, parálisis del nervio frénico, que me paralice el diafragma. ¿Puede ser un cuerpo extraño en la vía aérea? sí. Bien, excelente, de 10. ¿Qué más puede ser? Puede ser, por ejemplo, un paciente traumatizado que se fracturó las costillas, perforó los pulmones. Sí, ¿verdad? Porque si yo me fracturo las costillas y perforo los pulmones, estoy alterando el pulmón. Puede ser un asma con brococonstricción. Sí, puede ser. ¿Saben qué más puede ser? Puede ser lo que se llama tetralogía de Fallot. Esto les encanta preguntar. La tetralogía de Fallot, chicos, es una cardiopatía, es decir, es una enfermedad del corazón, es una cardiopatía congénita, ¿sí? Es decir, viene desde el nacimiento y es cianótica, porque genera cianosis, ¿sí? Cardiopatía congénita cianótica. Esta tetralogía de Fallot les encanta preguntar, ¿sí? Y consiste en una tétrada típica que, miren, la vamos a poner acá, que la podemos abreviar de la siguiente manera, ¿sí? Yo hice una memotecnia que es H. Consiste en un cabalgamiento de la aorta cabalgada, en una comunicación interventricular, ¿sí? Es decir, el ventrículo derecho se comunica con el ventrículo izquierdo, que eso no es normal. Consiste en una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Aumenta la masa muscular del ventrículo derecho, y en una estenosis pulmonar. Es decir, una estenosis o una estrechez de la válvula pulmonar. Queda como cerrada la válvula pulmonar, no se puede abrir, ¿sí? Estas son las 4 características que tiene la tetralogía de Fallot, por eso se llama tetralogía, ¿sí?
Y si nosotros lo dibujamos, tendríamos así. Dibujemos cada uno de los componentes. Yo hablo de un cabalgamiento de aorta, estoy hablando de una aorta que en vez de salir, ¿de dónde sale la aorta normalmente? ¿De qué cavidad del corazón? Ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, perfecto, sale del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pero como está cabalgada, no solo sale del ventrículo izquierdo, sino que es como que está subida y saliendo también del ventrículo derecho. Eso quiere decir que es como que está cabalgada, ¿sí? Esa es la aorta cabalgada. El segundo componente es la comunicación interventricular. Es decir, estoy hablando de un ventrículo derecho que se comunica con el ventrículo izquierdo. Eso es porque tengo un tabique que está cortado, el tabique interventricular está dañado y genera esa comunicación. Cuando yo comunico a ambos ventrículos, chicos, estoy generando que se mezcle toda la sangre que tengo en el ventrículo derecho, que es sangre desoxigenada, sin oxígeno, ¿sí? Acá no tengo oxígeno, con toda la sangre del ventrículo izquierdo, que está llena de oxígeno. Es la sangre que acaba de llegar de los pulmones, está llena de oxígeno. Entonces, cuando se mezclan ambas, es como que termino disminuyendo la cantidad de saturación del oxígeno, porque pasó toda la sangre del ventrículo derecho sin oxígeno hacia el izquierdo, y disminuye la saturación, tengo menos oxígeno, ¿sí? Por eso es una cianosis central, porque después de que se mezcle, va a quedar acá un montón de moléculas sin oxígeno, y todo eso mezclado va a salir a través de la aorta hacia los tejidos. Y yo de una ya le estoy mandando a mis tejidos poco oxígeno. No es que haya un problema en la circulación, que tenga un corazón insuficiente, que haya una éstasis sanguíneo, no, eso no es el problema. El problema es que yo de entrada mezclo ambas sangres y disminuyo la saturación de oxígeno. Entonces le mando menos oxígeno a mis tejidos. ¿Se entiende? Isa, Sí. habías dicho de lo de la aorta cabalgada, que también como que salía también del ventrículo derecho, ¿así? Sí, por decirlo de alguna manera, es como que está trepada en el corazón, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso Sí, no sí, hace que sí. también salga de ahí sangre o solamente se da por la comunicación esta No, interventricular? es por la comunicación, Reina, es por la comunicación interventricular. Ok. Sí. Bien. ¿Se entiende esto de la comunicación? ¿Se entiende por qué me da una cianosis central, chicos? Mezclo las dos sangres, una sin oxígeno que pasa y desatura todo lo que es la sangre que venía con oxígeno. Sí. El resto, ¿vamos bien? Sí. Después esto igual lo vamos a volver a ver en cardio o no. No, esto lo vemos acá nada más. Ah, ok. Tetralogía de Fallot lo vemos acá nada más, porque lo toman acá. Ah, bien, bueno. No, de nada. Bueno, entonces, vamos con el tercer componente. El tercer componente es la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Estoy hablando de mi ventrículo derecho, que aumenta mucho su masa muscular, termina como engrosado, ¿sí? Y el cuarto componente es la estenosis pulmonar, ¿sí? Esta estenosis pulmonar es básicamente esta válvula que cuando se tiene que abrir no se abre porque está como estrechada, ¿sí? Entonces la sangre no logra pasar, no puedo sacar la sangre del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, porque tengo estenosada, estrechada esta válvula, ¿sí? Y fíjense que esta estenosis pulmonar es la que marca el pronóstico de toda la tetralogía. ¿Por qué? Porque si esta estrechez es muy severa, o sea, no se abre ni siquiera un poquitito, lo que va a hacer mi ventrículo derecho para tratar de vencer esta estenosis es aumentar todavía más su masa muscular. Si aumenta más su masa muscular, va a tener más fuerza para contraerse, ¿sí? Entonces se va a contraer con más fuerza y ahí va a lograr vencer algo esta estenosis, ¿sí? Va a lograr vencer esa estrechez, esa válvula estenosada. Pero a su vez, al contraerse con más fuerza para vencer esta estrechez, indirectamente va a terminar mandando más sangre hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Porque se contrae con más fuerza, entonces también pasa más sangre hacia el ventrículo izquierdo, quiero decir, ¿sí? Entonces como que te termina empeorando todo el resto de los componentes de la tetralogía. Por eso se dice que esta es la que marca el pronóstico. Si yo tengo mucha estrechez, mi corazón más hipertrofia va a hacer y más sangre se va a mezclar y etcétera, etcétera. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Bien, perfecto, de 10. Ahora, para que tengan en cuenta, como hemos dicho que esto es congénito, generalmente se presenta en bebitos de entre 2 a 4 meses, chicos, ¿sí? Son bebitos bien pequeñitos y se manifiesta principalmente con el esfuerzo. Cuando el bebé hace algún esfuerzo, ya sea llorar o, por ejemplo, tomar la teta, ¿sí? Mamar, ese hecho de alimentarse para ellos es un gran esfuerzo, ¿sí? Son chiquititos. Entonces, cuando lloran, cuando se alimentan, cuando toman la teta, cuando tienen los dolores cólicos que también hacen como fuercita por el dolor, cualquiera de estas situaciones implica un esfuerzo para ellos. Y ese esfuerzo es cuando hace que se manifieste la cianosis en mi bebé. Una vez que se calma el bebé, que deja de llorar o que termina de comer o que le pasan los cólicos, deja de hacer esta fuerza, este esfuerzo y desaparece la cianosis, ¿sí? Se manifiesta principalmente con los esfuerzos. ¿Cómo voy a calmar esta cianosis? Voy a calmarlo con lo que es la posición mahometana, ¿sí? La posición de Mahoma, ¿sí? Ahí se calma, porque se acompaña también con disnea. Esta cianosis se acompaña de mucha disnea, ¿sí? Y por último, para diagnosticarlo a esta tetralogía de Fallot, lo que yo puedo hacer es un ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma es el gold estándar para ver todas las patologías valvulares y todo lo que está pasando en mi corazón, ¿sí? Entonces le hago un ecocardiograma, es una ecografía del corazón, y si confirmo que tengo esta tetralogía de Fallot, voy a tener que mandar a mi bebito para que lo traten, y se lo trata con una cirugía, no importa cuál, tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora, veamos un par de ejemplos de lo que es la cianosis periférica. ¿Qué me pueden decir de la cianosis periférica? Insuficiencia cardíaca, habíamos dicho. Esa, la más importante. Excelente. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra? Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco. Excelente. El síndrome de la vena cava también puede ser. El síndrome de la vena cava también puede ser. Sí, sí, sí. El síndrome de la vena cava, tal cual. Ese ahora lo vemos. El síndrome de la vena cava superior, o también se le llama en esclavina. ¿Sí? Puede ser también lo que es el síndrome de Raynaud. ¿Sí? Veamos esto, chicos. Insuficiencia cardíaca ya está, ya lo hemos explicado, ¿sí? El taponamiento cardíaco ya lo hemos explicado, ¿sí? Pasa lo mismo, el corazón no hace una buena diástole porque está comprimido por todo ese derrame cardíaco, ¿sí? Acuérdense que el taponamiento es cuando supera los 300 mililitros de líquido entre las hojas del pericardio, ¿sí? Más de 300 mililitros. Y se manifiesta con una triada muy importante, que es la triada de Beck, que sí se la pueden preguntar. Así que anoten, la triada de Beck consiste en ruidos cardíacos, los ruidos cardíacos disminuidos. Ustedes van a ver que tienen un R1 y R2, esto lo vamos a ver bien en cardio, que hace tum tac, tum tac, tum tac, tum tac, tum tac. Bueno, esos ruidos es como que yo los voy a escuchar muy bajitos, como alejados, por el mismo líquido que se interpone. Voy a tener lo que es la ingurgitación yugular, las venas ingurgitadas del cuello, y voy a tener hipotensión. Mi paciente va a tener una presión arterial baja, disminuida. Esas tres características son de la triada de Beck, ¿sí? Perfecto. El síndrome de Raynaud, ya el de la vena cava superior ya lo voy a mostrar porque también está con el edema, así que ya les muestro una diapositiva. Y el síndrome de Raynaud, bueno, no se sabe muy bien qué es, pero el síndrome de Raynaud es como una enfermedad autoinmune, se cree, porque no se sabe, que está relacionada a lo que es el lupus, la esclerodermia, ¿sí? Entonces les voy poniendo autoinmune, relacionada con lo que es lupus, esclerodermia, y que se manifiesta cuando el paciente se expone al frío, ¿sí? Cuando se expone al frío se manifiesta, y el paciente va a pasar por 3 tipos de colores. Primero va a manifestar una palidez, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, en las puntas de los dedos va a manifestar una palidez, ¿sí? Va a tener los dedos blancos. Después va a adquirir esta cianosis, o sea, se van a volver azulados las puntas de los dedos. Y después al último ya se ponen eritematosos, ¿sí? Se vuelven rojos. Entonces empiezan siendo blanquecinos, después se ponen azulados y después rojos, eritematosos. Yo me la acuerdo así como va la canción de Tini, para no olvidarme. Así que bueno, si les sirve, Tini nos ayuda, es para acordarnos de los 3 tipos de colores. Primero blanco, después azul y después rojo. Y es únicamente cuando se expone al frío. Y cuando yo dejo de estar expuesta al frío, esto revierte, ¿sí? O sea, es algo reversible, revierte totalmente, ¿sí? Yo lo hago que mi paciente que estaba en la nieve entre a una casa, tome una taza de té, se abrigue bien y listo, se va esta coloración, ¿sí? Eso es el síndrome de Raynaud. Este síndrome de Raynaud es una cianosis localizada, ¿sí? Es localizada porque se manifiesta solo en las puntas de los dedos, ¿sí? El síndrome de la vena cava superior es una cianosis más bien regional, porque se va a manifestar en todas las zonas que drenan en la vena cava superior. Es decir, la cabeza, el cuello, los miembros superiores, ¿sí? Es como una región, no es el cuerpo completo. Ya insuficiencia cardíaca y taponamiento cardíaco sí, son generalizados, ¿sí? Se manifiestan en todo el cuerpo. Empiezan por las zonas acras, pero después se manifiestan en todo el cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Entiendes? ¿Todo bien? Bien, perfecto, ¿sí? Ahora, les hago una pregunta. Si yo le doy a un paciente que está cianótico, le administro oxígeno y mejora, empieza a desaparecer esa cianosis, ¿de qué tipo de cianosis sospecho que tenía mi paciente? ¿Central? Exactamente, es central, porque en la central justamente el problema es que mi paciente entró poco oxígeno para mandar a sus tejidos. Entonces, si yo le pongo una mascarilla con oxígeno, voy a hacer que mejore de 10, ¿sí? Excelente. Ahora, si no mejora, puedo pensar que es una periférica, porque en la periferia el problema no es que me falta oxígeno, el problema es que tengo éxtasis sanguíneo, ¿sí? No está circulando la sangre, ¿sí? Entonces yo en ese caso, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, puedo acostarlo a mi paciente, levantarle los miembros inferiores, elevar ambas piernas y con eso ayudar al retorno venoso y a que la sangre circule, ¿sí? Entonces a la cianosis central, yo que tiene poco oxígeno, la ayudo y mejora con la administración de oxígeno. Pero la periférica, donde el problema está en la periferia, tengo éxtasis sanguíneo, la voy a ayudar elevando los miembros inferiores, ¿sí? Eso es algo que les gusta preguntar también, ¿cuál mejora con oxígeno o cuál mejora elevando los miembros inferiores? ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Me parece que con fiebre no vamos a quedar cortos, de última yo les hago un video y les paso. No sé si quieren que hagamos un cuadrito comparativo o bueno, veamos algo de fiebre rápido. Quería que hagamos una comparación entre las dos cianosis, pero de última lo hacemos en la clase de repaso, ¿meta? Veamos algo de fiebre. Pantalla completa. ¿Hay alguna duda de cianosis, chicos? ¿Queda claro o no? Díganme si hay algo que no se ha entendido y lo volvemos a explicar. No tengo problema. No, todo claro. Bien. ¿El resto todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ok, perfecto. Bueno, chicos, escuchen entonces. Veamos síndrome febril. Lo vamos a ver rapidito, así que presten atención, porfa, ¿sí? Síndrome febril, me gusta esto, esperen, hace referencia, lo vamos a definir, síndrome febril, al conjunto de signos y síntomas producidos por el aumento de la temperatura, que es lo mismo que decir por la hipertermia, va a manifestar
cuando eleva la temperatura de su cuerpo, cuando tiene hipertermia, ¿sí? Y vale aclarar la diferencia entre síndrome febril y la palabra hipertermia, ¿sí? Porque hipertermia es únicamente la elevación de la temperatura de mi cuerpo, ¿sí? El síndrome febril es el conjunto de signos y síntomas, es todo lo que mi paciente manifiesta por esta elevación de la temperatura, ¿sí? Hay que diferenciar, no es lo mismo hablar de hipertermia que decir un síndrome febril. Por ejemplo, cuando ustedes comen en exceso, tienen comidas copiosas, o las mujeres cuando estamos ovulando, o las embarazadas, por ejemplo, en el tercer trimestre, ¿sí? O cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí? O cuando estamos estresados, ¿sí? En cualquiera de estas situaciones, yo probablemente eleve mi temperatura corporal, tenga una hipertermia, pero no voy a tener un síndrome febril porque no voy a tener ningún signo ni ningún síntoma, ¿sí? Únicamente se eleva mi temperatura. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son para que nosotros hablemos de hipertermia, es decir, de una temperatura elevada? Me parece que primero deberíamos conocer el valor normal de temperatura, ¿sí? Súper importante. Ustedes saben que a la temperatura la podemos tomar en 3 zonas, ¿sí? Podemos tomar lo que es la temperatura axilar, la temperatura bucal y la temperatura rectal, ¿sí? Los valores normales de estas serían, a nivel de la temperatura axilar, hasta 37 grados, ¿sí? Menor a 37 grados centígrados. Si yo tomo a nivel de la boca, tiene que ser menor a 37,2 grados centígrados, y si yo tomo a nivel del recto, la temperatura debería ser menor a 37,4 grados centígrados, ¿sí? Ven que es como que lo ordeno así para que vaya de menor a mayor, ¿sí? En la axila hasta 37, en la boca hasta 37,2 y en el recto hasta 37,4. Esos son los valores normales, ¿sí? Valores normales de temperatura. Ahora, cuando superamos, tomemos de referencia la temperatura axilar, que es la que más se usa, ¿sí? Cuando superamos los 37 grados, ya estamos hablando de una fiebre, ¿sí? De una hipertermia, mejor dicho, que si manifiesta signos y síntomas, va a ser fiebre, ¿sí? Vamos a clasificarla en 3 grados según los valores de esta temperatura. La clasificamos en una febrícula, en una fiebre moderada o hipertermia moderada, y ya cuando es elevada o grave, ¿sí? La febrícula es cuando es mayor a 37, pero menor a 38. No llegó a los 38 grados, ¿sí? Moderada, ¿sí? Una fiebre moderada, ya estamos hablando que supera los 38, es mayor a 38 grados, y llega hasta los 38,9, es decir, no llega a los 39, ¿sí? Cuando nosotros tocamos los 39 grados y los superamos, 40, 41, 42, ya estamos hablando de una fiebre grave o elevada, ¿sí? Así clasificamos la fiebre, según el valor, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ahora, hablemos de un paciente que tiene un síndrome febril. Veamos qué vamos a presentar en este paciente, qué signos y síntomas vamos a buscar. La fiebre, cuando se presenta, es como que va reaccionando de 3 maneras. Primero, tiene una fase de comienzo o de inicio, ¿sí? Primero tiene una fase de comienzo. Luego tiene una fase de estado, que ahí es cuando se manifiesta todo lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro paciente. Y por último, va a presentar esta fase de terminación o de declinación, se le llama, porque empieza a disminuir la temperatura, ¿sí? En la fase de comienzo, lo único que vamos a tener es el aumento de la temperatura, ¿sí? Es el aumento de la temperatura, porque lo que empieza a predominar acá son todas aquellas reacciones termogénicas que generan calor,
generan temperatura. Ustedes tienen reacciones, tienen la termogénesis y la termólisis. En esta fase predomina la termogénesis. Entonces mi cuerpo, a través de un montón de reacciones, genera calor, ¿sí? Hace vasoconstricción para conservar el calor, empieza a aumentar el metabolismo, etcétera, etcétera. En la fase de estado es cuando yo voy a encontrar todo lo que puedo hallar en mi paciente. Esta fase de estado va a tener, por ejemplo, una fase típica, que va a ser la fase febril, ¿sí? Que la tienen que saber sí o sí, que es cuando el paciente está como eritematoso, rubicundo, ¿sí? Con los ojos brillosos, le brillan los ojitos, ¿sí? Tiene una lengua seca o lengua saburral, va a referir que tiene mucha sed, ¿sí? Esta es la fase típica de la fiebre, ¿sí? Rubiconda, ojos brillosos, lengua saburral. Puede presentar también cefalea, una cefalea que puede ser intensa, ¿sí? Ya en cuadros de fiebre muy importante, o sea, una fiebre grave o elevada que tiene, por ejemplo, 40, 41 grados, el paciente ya puede empezar a alterar lo que es su estado de conciencia. La conciencia la vamos a ver en nervioso, pero ustedes saben que lo normal es que mi paciente esté lúcido, ¿sí? Cuando empieza a afectarse, puede empezar a disminuir su estado de conciencia. Puede tener cierta depresión del estado de conciencia, puede tener confusión, puede tener un estado de estupor, e inclusive puede llevar hasta el coma, ¿sí? Puede tener también lo que se conocen como convulsiones febriles. El paciente convulsiona por las altas temperaturas que tiene su cuerpo, ¿sí? Va a tener también dolores musculares y articulares, artralgias, ¿sí? Artralgias y mialgias. El paciente va a referir que orina menos, que tiene una oliguria, ¿sí? Orina menos, tiene una oliguria. Puede presentar, estos pacientes con fiebre pueden presentar algo de proteinuria, ¿sí? Es decir, pierden proteínas en la orina, tienen proteínas en la orina, que eso no es normal. Únicamente es aceptable en un paciente que está cursando un síndrome febril y en las pacientes embarazadas, ¿sí? No implica que haya una patología renal, por así decirlo. Es como normal porque no es que el riñón está enfermo, ¿sí? Puede tener proteinuria también, entonces. ¿Qué más? Bueno, obviamente el paciente va a estar muy cansado, va a tener astenia, va a estar adinámico, va a disminuir sus movimientos, adinamia, ¿sí? Va a tener mucha sudoración, los chuchos, ¿sí? El chucho, el escalofrío, esa sensación de frío que tiene el paciente cuando en realidad tiene temperaturas elevadas, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Chucho, sudoración, ¿sí? Esta fase la vamos a pasar para la otra diapositiva. Va a tener también taquicardia o taquisfigmia, es decir, aumenta la frecuencia del pulso, ¿sí? Taquicardia, que lo que tienen que saber, esto sí es importante, aumenta entre 8 a 10 latidos por minuto, ¿sí? Por cada grado centígrado que aumenta el paciente, ¿sí? Yo paso a tener de 36 a 37, aumento entre 8 a 10 latidos. Si de 37 subo a 38, 8 o 10 latidos más, ¿sí? 8 o 10 latidos por minuto entre cada grado centígrado, ¿sí? Puede tener también algún soplo transitorio, pero es por la misma sangre que circula de manera más acelerada entre todo el corazón y los vasos, y eso puede generar algún soplo, pero es un soplo transitorio, ¿sí? Que después desaparece, el paciente disminuye su temperatura y se va el soplo, ¿sí? Esto de taquicardia es muy importante que lo sepan, chicos, y también han preguntado cuál es la fiebre, o mejor dicho, han preguntado que es en la gripe, cómo se presenta la fiebre. Y la característica es que la gripe cursa con fiebre, pero sin taquicardia. Es como un síndrome febril, por así decirlo,
es una causa de fiebre. Ustedes saben que la gripe se da por todo lo que es la influenza, y cuando yo me ingripo, tengo fiebre, pero no voy a tener taquicardia, ¿sí? Eso les han preguntado, la verdad me parece una pregunta tonta, pero bueno, sépanlo y ténganlo en cuenta por si les preguntan. ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Después, estas son como todas las manifestaciones, los signos y síntomas que yo voy a tener en un paciente en la fase de estado. Acuérdense de la fase, acuérdense de la taquicardia, el paciente está sudoroso, con chucho, tiene mucha sed, va poquitito al baño, es como que se está, no es como que se está deshidratando. Por eso es tan importante hidratarnos, tomar agua o Gatorade también cuando estamos con fiebre, sobre todo en los chiquitos, en los ancianos que no toman agua por su propia cuenta, ¿sí? Nos estamos deshidratando, perdemos calor, perdemos líquido, ¿sí? Todo eso en la fase de estado. Ahí les pongo, acuérdense. Y por último, la fase de declinación, sí, habíamos dicho que eran 3 fases de declinación o terminación, cuando ya empieza a disminuir la temperatura. Si empieza a disminuir la temperatura es porque ¿qué tipo de reacción pasó a predominar? ¿Termogénesis o termolisis? Termolisis. Termolisis, excelente, termolisis, ¿sí? Excelente. Y puede ser de 2 tipos esta fase de terminación. Se le llama en crisis o en lisis. En crisis o en lisis, cualquiera de las dos, ¿sí? En crisis sería básicamente decir que mi paciente tiene un momento así de sudoración, abusa, transpira una banda, tiene mucho chucho, tiene piel de gallina, es como que se pone muy, muy, muy mal, y a los minutos ya está, se termina todo y no tiene más fiebre. Es como una crisis de un momento en donde pierde todo ese calor y disminuye su temperatura. Tiene una sudoración muy importante, profusa. Tiene chucho, mucho chucho, la piel se le pone como de gallina, piel de gallina, ¿sí? Pero al toque ya termina, ¿sí? Es solo un momento, es una crisis. Y en lisis es cuando va disminuyendo de manera escalonada, es como que va de a poquitito. Estaba en 38, paso a 37,5, de 37,5 paso a 37, y así voy bajando. Es escalonado, ¿sí? Escalonado. Un ejemplo de terminación en crisis sería, por ejemplo, un paciente que hizo un síndrome febril por un flemón o por un absceso, o sea, por una infección bien localizada, que cuando yo lo drene ese absceso, automáticamente va a generar esta crisis y ya está, se termina la fiebre, ¿sí? Puede ser un absceso drenado. O puede ser el paciente que le di antitérmicos, le di algún paracetamol, ¿sí? Y un ejemplo de lo que es escalonado puede ser todas aquellas infecciones virales que van disminuyendo de a poquito, y también, por ejemplo, la tuberculosis, que van disminuyendo la temperatura de a poquito, de manera escalonada, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Cuál era el ejemplo de la crisis? Un absceso drenado, por ejemplo. Ustedes tienen un absceso, es decir, una colección purulenta localizada, una infección localizada, que cuando ustedes lo traten, que el tratamiento va a ser drenarlo, ¿sí? O sea, punzarlo y sacarle toda esa pus, ¿sí? Ahí el paciente va a hacer como esta crisis y va a dejar de hacer fiebre. Gracias. No, de nada. ¿Vamos bien el resto? Sí. Bien, perfecto. Otro concepto que tienen que tener es la disociación axilorectal. Ustedes tienen que saber que normalmente la diferencia de temperatura entre la axila y el recto tiene que ser menor a 1 grado centígrado. Yo no puedo tener en la axila 50 grados y en el recto 41. No puedo tener 9 grados de diferencia, ¿sí? La diferencia normal tiene que ser menor a 1. Puedo tener, no sé, 37,5 y en el recto 37, ¿sí? Menor a 1 grado centígrado.
Cuando esta diferencia es mayor, es el ejemplo que yo les di, 50 y 41, cuando es mucha la diferencia, hablo de una disociación axilorectal, ¿sí? Esa disociación axilorectal está implicando que yo tengo un paciente con compromiso periférico. Hay algo en la circulación periférica que está comprometiéndose, ¿sí? Generalmente se da en pacientes críticos. Tienen que saber solo eso, el concepto, ¿sí? De la disociación axilorectal. Cuánto es lo normal y qué pasa o qué supongo cuando aumente esa diferencia. Es un colapso periférico, ¿sí? Disociación axilorectal. Y veamos ahora, esto lo van a ver ustedes, hay distintos tipos de curvas de fiebre, que eso lo van a ver ustedes, ¿sí? Creo que en la teórica que daban de fiebre estaba, ya lo voy a buscar y si no les paso lo mío, y lo van a ver ustedes. Veamos ahora nada más lo que es la definición de síndrome febril prolongado, que eso lo han tomado, ¿sí? ¿Está? ¿Vamos bien, chicos? Sí, digan. Perdona, ¿a qué te referís con colapso periférico? Como que lo que es los vasos sanguíneos, la circulación a través de los vasos periféricos está fallando, ¿sí? Joya, joya. Bien, de 10. ¿El resto alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Es mucha info, chicos, ya sé que es mucha info, pero el martes hacemos un repaso, así que quédense tranquilos. Veamos lo que es síndrome febril prolongado, que eso lo ha tomado. Ustedes acuérdense, tienen que ver las curvas, los distintos tipos y curvas de fiebre, ¿sí? Ahora, definamos lo que es el síndrome febril prolongado. El síndrome febril prolongado, para definirlo, lo vamos a definir en 3 partes. Esto, chicos, en infecto, les encanta tomarlo. A mí me tocó un paciente cuando fui a rendir infecto, un pacientito pobrecito de 9 años, creo que tenía un síndrome febril prolongado. Pobre chico, estaba hace como un mes internado en plena pandemia, le habían hecho una millonada de estudios, o sea, hasta que lo único que faltaba era que le punsen el cerebro más o menos, y no encontraban qué era lo que le estaba originando la fiebre. O sea, han hecho laboratorio de sangre, laboratorio de orina, radiografía de tórax, porque siempre que ustedes tienen como fiebre prolongada, lo primero que piensan es una tuberculosis, chicos. Es como que piensan en eso porque es una de las características de la tuberculosis. Le han hecho una radiografía de tórax, le han hecho un ecocardiograma, le han hecho ecografía abdominal, le hicieron una tomografía, le hicieron resonancia del cerebro, no, le hicieron de todo, pobre chiquito, no le encontraban, ¿sí? Y justamente esa es una de las características, esa es una de las cosas que define el síndrome febril prolongado, ¿sí? O sea, nosotros lo vamos a definir como temperatura documentada, es decir, una temperatura que porque ustedes cuando hablan de con pacientes fiebre, chicos, tienen que poner si esa temperatura aumentada fue constatada con la mano o con el termómetro, porque ustedes pueden poner la mano en la cabeza del paciente y decir, uy, sí, lo siento calentito, ¿sí? Eso sería como una hipertermia constatada manualmente, y pueden tomarlo también con lo que es el termómetro, que es lo más apropiado obviamente, y ponen temperatura aumentada constatada con el termómetro, ¿sí? Entonces, es una temperatura documentada de mayor o igual a 38 grados centígrados, o sea, estamos hablando de qué tipo, de una fiebre, de una febrícula, de una moderada o de una grave, si es mayor o igual a 38. Moderada. Moderada, y si es mucho más de los 38, una grave, ¿sí? Mayor o igual a 38, excelente. O sea, no es una febrícula, ¿sí? El registro oral, eso, la verdad, en infecto no nos hacen verlo así, pero en seños sí lo han dado así. Así que de registro oral, y que se tomó en varias oportunidades. O sea, yo me aseguré de que tomé bien la temperatura, ¿sí? No es que tomé una sola vez y puede haber sido un error de toma o puede haber sido una comida copiosa o cualquier cosa, ¿sí? Entonces está constatada por encima de los 38 grados, ¿sí? Mayor o igual a 38 grados a través del registro oral y en varias oportunidades, ¿sí? Que lleva más de 2 semanas de evolución, o sea, hace más de 2 semanas que estoy con esta fiebre, y que no presenta una causa aparente. No presenta una causa aparente. Después de haber realizado, después de exhaustivos estudios.
esto es lo que yo les digo que le hicieron a mi pacientito, ¿sí? Le hicieron una millonada de estudios. Ustedes están obligados a hacer todos los estudios hasta encontrar la causa, ¿sí? Si después de exhaustivos estudios siguen sin determinar una causa aparente, hablamos de un síndrome febril prolongado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, hice una consulta. En varias Diga. oportunidades, o sea, ¿con qué tiempo más o menos de separación entre toma y toma tendría que ser? ¿O no preguntan No, eso? no preguntan eso y no importa. Sí, lo importante es que ustedes sepan. Si yo vengo a mi paciente, le tomo, eso generalmente lo hacen las enfermeras, ¿sí? Vengo a la mañana, le tomo la temperatura y tiene 37. Vengo al mediodía, le tomo la temperatura, tiene 39. Vengo a la tardecita, tiene 38. Y a la noche tiene, no sé, 38 de vuelta. El valor con el que yo me voy a quedar es el más alto. Me quedo con los 39, ¿sí? O sea, tengo en cuenta es el más alto. No voy a poner el 37 de la mañana, ¿sí? Y son varias tomas en un mismo día y en más de un día. No importa la diferencia horaria con la que yo hago las tomas, ¿sí? Lo importante es que fueron varias tomas que estuvieron por arriba de los 38 grados y que yo estudié y que duraron más de 2 semanas y después de haber estudiado a mi paciente, no le encuentro la causa, no encuentro ninguna etiología, ¿sí? Esas 3 características clave, les sirve para infecto, les sirve para pediatría, les han tomado en serio, han clavado por no saberlo, así que sí o sí. Y sépanse algunos ejemplos, ¿sí? Puede ser, no sé, puede ser un linfoma, puede ser un lupus o cualquier enfermedad autoinmune, puede ser una enfermedad infecciosa, una tuberculosis o una infección fúngica o de un parásito, ¿sí? Eso lo voy a pasar 2 diapositivas, lo de las curvas y de los ejemplos que han dado en la teórica, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda de esto? Sí, esto de la fiebre prolongada, ¿es lo mismo que lo de la fiebre de origen desconocido o va por aparte? No, no lo tomes como lo mismo. Ok. No lo tomes como lo mismo. O sea, tal vez en serio no les jode, ¿entendés? Pero infecto te van a enseñar que no es lo mismo. Síndrome febril prolongado es esto. Igual de FOD, que es fiebre de origen desconocido, no han tomado nada y no han preguntado nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, todo claro. Bueno, perfecto entonces. Por favor, repasen estos temas, así se le empiezan a grabar. Vean el Power de semiología respiratoria a la tarde, porque si no, mañana cuando veamos van a estar sin saber de qué hablamos. Y acuérdense que el martes tenemos repaso de todos estos temas, ¿no? O sea, yo no voy ahí hablando sola. La idea es que lo podamos hacer entre todos, así que repasen, vean dolor y disnea que tenían que ver. Y bueno, eso. Cualquier duda me mandan, sí, yo no tengo problema. Me fijo ahora lo de la unidad de la cianosis y les mando. Quizá entonces de fiebre nos faltaría ver lo de las curvas nada más, o Lo de la curva y algunos ejemplos para que les queden bien. Que yo ya se los paso. Cortamos y se los paso dale, por dale, WhatsApp. dale, gracias. Perfecto, de nada, chicos. Nos estamos viendo mañana entonces.